Encendemos el radar con nuestra compañera del programa Día a Día del canal Caracol, la experta sexóloga brasilera Flavia dos Santos, gran amiga de esta casa, quien acaba de publicar ¿Qué hago con el sexo?, su segundo libro sobre el tema, en el que responde sin tapujos cuáles son los tabúes de los colombianos respecto a la sexualidad y cuál es la ética que se debe aplicar en las relaciones sexuales. Un libro para relajarse y disfrutar. Así lo explica en este diálogo abierto con Darío Arizmendi. Darío Arizmendi entra al radar. La psicóloga y sexóloga Flavia dos Santos, ampliamente conocida realmente por todos los televidentes del canal Caracol, está hoy con nosotros con una pregunta clave. Doctora Flavia, ¿qué hago yo con el sexo? Trate de disfrutarlo de la forma con que tiene que ser, de la forma sencilla, de la forma relajada. Este es el nuevo libro, el segundo que saca la doctora Flavia dos Santos. En esta oportunidad, fundamentalmente con las preguntas que a ella más le llamaron la atención, con las que ella ha podido seleccionar de acuerdo a los intereses generales de los televidentes y de los colombianos, en torno a este tema, el tema del sexo. Y aquí están resueltas. Es un libro absolutamente recomendable con el sello de Villegas Editores. ¿Cuál es la diferencia entre su primer libro y este? El primer libro yo traté de hacer un recorrido sobre la sexualidad, sobre las cuestiones que las personas tienen cuanto al sexo, los tabúes, los mitos, las dificultades de abordar el tema sexual. En ese son solamente preguntas y respuestas, son las consultas. No es un consultorio, porque un consultorio se requiere mucho más informaciones, mucho más respuestas, sino que consultas rápidas a cuestiones pertinentes, preguntas muchas veces que uno no se da cuenta que existen, preguntas que las personas no saben que de pronto les puede pasar. Entonces que también invito a los lectores que se pongan en los zapatos de los preguntadores y se pongan en mis zapatos. ¿Qué contestarían ustedes ante una pregunta como esa? Por ejemplo, algunas de las preguntas que están en ese libro, Flavia. Bueno, la última pregunta, que es una pregunta que me parece muy interesante, es una joven que me pregunta si tragar semen adelgaza, porque desde que empezó a tragar semen, empezó a bajar de peso. Entonces, no primeiro momento eu digo, uau, será que de pronto ella descobriu uma pastilha para adelgazar e nós outros não sabemos? De aí vai a indústria farmacêutica. E uma outra muito interessante, que a mim também me gostou bastante, de uma senhora de 50 anos, virgem, e que quer perder sua virgindade. E tem muito medo por haber deixado passar tantos anos de sua vida. Doctora Flavia dos Santos, una persona que está casada con un importantísimo diplomático, quien fuera embajador del Brasil en Colombia durante muchos años, hasta hace muy poco tiempo, y que ha sido cónsul del Brasil en Nueva York, y que ha estado viajando por el mundo entero en cargos diplomáticos de una de las cancillerías mejores y más profesionales del mundo, el doctor Julio dos Santos. ¿Cómo hace usted, como esposa diplomática, para contestar cualquier pregunta y no se las tiran fáciles? Pero, ojo, durante mucho tiempo yo mantuve mi carrera de psicóloga y sexóloga dentro del contexto del consultorio. O sea, lo que pasaba dentro de un consultorio, nadie sabía. Nadie podía imaginar lo que discutía yo con los pacientes. En el momento en que él se jubila, ahí yo me siento libre suficiente para empezar a hablar abiertamente. E nesse momento da carreira dele, honestamente, eu tratei de não generar um conflito. Eu tratei de não poner a ele em uma situação que muitas vezes não era boa nem para mi país, nem para nós outros representando o país. Desde luego, muy prudente y muy inteligente su actitud, pero y ahora lo hace de una manera mucho más franca, más abierta, sin tapujos. No solamente en el canal Caracol, sino en Caracol Radio. Quitei el colador de la boca. Antes eu tinha um colador verbal. E agora está... Agora não, me quitei el colador, agora hablo de todo, sale de todo. Muitas vezes de forma imprudente, reconozco. ¿Pero eso no le genera conflictos con Julio? Creo que ele, como me conhece muito bem, e eu lo conozco muito bem a ele, sabe quem é Flávia e sabe com quem ele vive. Quem é a pessoa com quem se ha casado, com quem comparte sua vida, quem é a mamã de seus filhos. Então, de pronto, me imagino que ele não tenha tantos conflitos, porque sabe que isso é meu trabalho, é minha profissão. Eu hago bromas dizendo, eu vivo de sexo, mas eu vivo de sexo verbal.
A ver, pero usted sabe, y él sabe porque la conoce supremamente bien, que usted es muy sexy. ¿Será? Pero nosotros en Brasil tenemos un dicho, que santo de la casa no hace milagros. Entonces, de pronto, muchas veces, ¿no? En casa yo no soy tan sexy. ¿Y O usted entonces no me veo. por qué estudió psicología y por qué después estudió también sexología? Psicologia, Dario, eu empecé mi percurso personal terapêutico a los 14 anos. Tuve a suerte de ter um terapeuta que para mim foi um gurú. Foi uma pessoa que me ajudou muito na etapa da adolescência, me ajudou muito com meus conflitos personais. E logo depois eu fui a ser psicoanálise personal, me puse eu em tratamento que durei muitos anos. E sentia que, de alguma forma, esse lado me fascinava muito. Entender o comportamento das pessoas, tratar de estar aberta a conversar a variedade de pensamentos. Então, de aí, elegir ser psicóloga, que foi um problema em minha casa, porque meu papá médico, meu abuelo médico e minha mamãe advogado creiam que eu ia ser médica. E não entendiam por que não faziam uma carreira médica para ser psiquiatra. E eu dizia, eu não quero concentrar-me em todo o corpo, eu quero concentrar-me em la cabeça. E quando estava estudando psicologia, todo vuelve a la sexualidade. Todo. O sea, uno empieza a estudiar la parte del desarrollo, tiene su momento de la sexualidad, empieza a ver todos los problemas, las patologías, la vida es sexo. O sea, no llego a ser tan freudiana, pero sí es una parte importante de nosotros. Ahora, usted ha pensado en este momento, si no hubiera estudiado psicología y después sexología, ¿qué hubiera hecho? La verdad, yo hubiera sido bailarina de concurso de televisión. Tenía un concurso en Brasil al estilo del Precio es Correcto y me fascinaban las bailarinas y yo trataba de imitarle los pasos en la casa desde que yo tenía 5 años de edad. Entonces yo creía que mi destino cuando era niña era ser bailarina de concurso de televisión. Pero bueno, hoy baila también como Margarita Durán, amiga común, ¿no? Pero tal vez ella baile mejor que yo. ¿Sí? Sí, porque es como coger a los colombianos y decir, bailen salsa. Ni todos los colombianos saben bailar salsa. Pero si a uno le piden, baile samba. No, yo me defiendo, pero durante 1 minuto solamente, porque más que eso es el oso total. Yo no bailo samba. No, sabe, es una cosa, yo soy carioca, soy de Río, pero estoy en una generación que creció con el rock brasileiro, que estava um momento que rock brasileiro lançava suas canções, suas novidades, seus bailes. Eu sou da geração do primeiro Rock in Rio. Então, que o samba, creio que teve um momento que se alejou muito de los brasileiros e depois volveu com muita força. Então, eu não sou uma grande bailarina de samba. Esse é meu grande secreto. Bueno, doctora Flavia, ¿cuáles son los tabús sexuales de los colombianos? Hablar de sexo con la pareja. ¿Sabe que uno se da cuenta que la pareja es capaz de hablar de plata, que a mí me parece un tema tenaz, pero no logran hablar de sexo. Les da mucha pena. Da pena pensar que el otro pensará de mí, o qué dirá, o cómo se va a comportar. O sea, la idea es abrirse, destaparse. Claro, porque incluso muitas das infidelidades, principalmente as infidelidades de uma noite, se justifica por isso. Parejas que não têm coragem de conversar entre eles suas fantasias, seus desejos e buscam a uma pessoa que não represente uma ameaça emocional para compartilhar esse desejo. Ou seja, com a pessoa que eu tenho a emoção, é uma pessoa que me dá medo. Medo ao abandono, medo ao rechazo, medo ao seu juízo sobre mim. Então, mantenho uma capa protetora para que não la pierda essa pessoa. Pero não sou capaz de expressar meus desejos. Aí expresso com uma pessoa que não me representa nenhum risco emocional. Para você, ¿qué hay prohibido en el sexo? Nada. Nada. Todo. Mientras 2 pessoas estén de acordo e foi uma relação de 2 adultos, vale todo lo que quieran experimentar. Pero ojo, uno no puede obligarse a ir más allá de sus límites. Porque en el momento que se está haciendo eso para complacer a la pareja o porque está de moda, no vai a vivir la experiencia com placer, vai a vivir com uma mezcla de culpa, de angústia. Por isso que não há
un manual de normalidades sexuales. Pero no hay una ética en el sexo también. Hay una ética en el sexo, hay una ética sí, que uno solo puede hacer las cosas cuando la otra parte está de acuerdo. Por eso que excluimos violaciones, sexo con niños y sexo con animales. Esas son las 3 prohibiciones Exato, básicas. não são proibições, mas são pessoas incapazes de tomar decisões próprias. São pessoas que não têm a capacidade de responsabilizar-se realmente por seus desejos. Então, não se pode ir mais allá. O sexo, quando é obrigado e forçado, se lhe quita o prazer, se lhe quita o goce. ¿Usted disfruta el sexo? Muito, muito. O sexo rejuvenesce. Eu cumpri 78 anos semana passada. Un libro para recomendar entonces, ¿qué hago con el sexo? Un libro obligado de consulta, de la que más sabe, de la que dice las cosas con franqueza, con claridad, sin eufemismos, sin tapujos, al grano, directo. ¿Qué hago con el sexo? De Flavia Dos Santos. Flavia, aprendimos mucho. ¿Qué hace usted con el sexo? Disfrutarlo. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Darío. Deliciosa essa entrevista.